Nos sentamos, hermanos, un momentito. Celebramos con alegría la Eucaristía del martes en la semana 22 del tiempo ordinario y le pedimos al Señor que esta palabra de verdad permee nuestra existencia y nos ayude a caminar en santidad. La primera lectura que hemos visto hoy ha sido tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, de la primera carta de San Pablo. Y es interesante todo lo que Pablo tiene para nosotros en esta mañana. Mira qué bonito comienza San Pablo. El Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. ¿Quién conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está dentro de él? Pues bien, lo mismo, lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios. Ya con esa sola frase puedes llegar a una hermosa conclusión. ¿Quién eres tú realmente? Tú eres el Hijo amado de Dios. ¿A qué estás llamado? A una vida en santidad. Y viviendo esa vida en santidad, a trabajar diariamente por tu salvación y la salvación de todos los demás. Y con eso granjearte el reino de los cielos. Esa es tu misión, ese es tu paso. Conclusión después de leer a San Pablo. Solito no lo puedes hacer. Porque la salvación, don gratuito, viene de Dios. Y decimos don gratuito con todas las letras, sabiendo que por ese don gratuito hay que trabajar. Hay que vivir en santidad. Ese es nuestro trabajo diario. Y si la salvación viene de Dios, entonces tengo que conocer al que da la salvación. Pero San Pablo me dice que yo como hombre me sondeo y me conozco desde mi humanidad y en mi humanidad. Y nadie me conoce a mí mejor que yo mismo como hombre. Y nadie conoce a Dios sino Dios mismo. Entonces Pablo te está diciendo, necesitas al Espíritu de Dios para que te deje conocer lo maravilloso de Dios, lo milagroso de Dios, el poderío de Dios. Solo puedes conocer a ese Dios, entrar en intimidad con ese Dios, si invocas a ese Espíritu Santo de Dios en sus 7 dones y con todo su poder. Si abres tu corazón y lo vacías siempre un poco más de ti mismo, y entonces dejas que el Dios de la vida venga a habitar en tu interior y te conviertes así en un hombre de oración. Porque sabemos todos, eres capaz de orar por el Espíritu Santo de Dios que habita en ti. Es ese Espíritu el que te permite invocar a Dios y llamar a Dios Papá. Entonces solamente puedes vivir como hijo de Dios si ese Espíritu Santo de Dios habita en ti y desde ti clama a Papá para que Él venga a asistirnos en todas nuestras necesidades. San Pablo, en otras palabras, nos está diciendo, ¿quién conoce más a Dios? ¿Quién puede sondearlo? Aquel que ha leído la Biblia de rabo a cabo y ha leído un montón de libros de espiritualidad, de teología y filosofía y todo ese tipo de cosas. Pues esa gente sabe mucho de Dios, pero saber y conocer no es el mismo verbo. Entonces concluimos que sabe mucho de Dios el que mucho de Dios ha leído, el que mucho de Dios ha oído hablar. Pero conoce a Dios el que se ha tomado el tiempo necesario para venir diariamente ante el Santísimo Sacramento del altar, caer de rodillas ante su majestad, postrarse ante su poderío,
desnudar completamente su alma y pedirle al Señor que venga a revestirse con dones, con virtudes, con gracias, con bendiciones. Conoce más a Dios aquel que en la intimidad de la oración se desgasta como el cirio frente al Santísimo Sacramento del altar. Se acerca al sacramento de la confesión vehementemente y purifica toda su vida y toda su alma en el sacramento de la confesión. Y luego, dignamente y sabiéndose indigno aún así, se acerca en la procesión de la Eucaristía para comerse al Cristo de la vida. Podemos seguir leyendo la carta de San Pablo y viendo muchos más datos al referente. El salmo responsorial que teníamos hoy: el Señor es justo en todos sus caminos. Si el Señor es justo en todos sus caminos, yo soy un hombre que quiero vivir en santidad. Tú anhelas la santidad de los atrios de la casa del Señor. Para que esa santidad se dé, tiene que haber un ambiente de paz. Y no puede haber paz si no luchamos por la justicia, la verdadera justicia. Entonces, y creo que el Señor es justo en todos sus caminos, yo tengo que vivir toda mi vida construyendo la paz y luchando por la justicia, haciendo que el mundo en el que me tocó vivir a mí y en el que vive mi familia sea mejor, siendo yo una mejor persona con mi familia, para sacar de cada miembro de mi familia lo mejor que tienen y ofrendarle cada día lo mejor de mi familia a Dios, a la vez que le pido que vaya sanando en mi familia todo lo que de Dios no sea. El Evangelio que hemos visto hay que leerlo a la luz del Evangelio de ayer. Ayer Jesús entraba en la sinagoga, recordarán, aunque en la diócesis leímos otro evangelio distinto. Pero el que tocaba por la feria, Jesús entraba en la sinagoga y le entregaban el libro del profeta Isaías y lo desenrolló. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado. Conocemos el texto de memoria. Y terminaba diciendo: les aseguro que hoy se cumple esta escritura que acaban de escuchar. Y la gente en general, en lugar de abrir el corazón, se cerraron, lo empujaron fuera e intentaron despeñarlo barranco abajo. Él se escabulló y se fue. Se fue y se rindió, se fue y se quitó. No continuó con su obra, no. Hoy lo encontramos de vuelta en la sinagoga como era su costumbre. Jesús es un hombre de tradiciones y vino a enseñarnos la más grande tradición. De hecho, hasta hoy de esa tradición es que se alimenta la iglesia en las dos fuentes de revelación que tenemos: la palabra escrita y la tradición que va de boca en boca. Pues Jesús llega a la sinagoga hoy. El domingo pasado leyó y habló y tuvo que irse. Hoy, como era su ministerio, seguramente leyó, habló con poder como solo él sabe hablar, y luego puso la acción en todo lo que dijo, y se acercó a alguien que tenía un espíritu inmundo. No pienses en alguien que estaba endemoniado necesariamente. Piensa en alguien que estaba falto de Dios por culpa de cualquier pecado, el que sea. Porque en fin de cuentas todos los pecados tienen que ver con el demonio. Por lo tanto, quien se acercó a Jesús en la sinagoga fuiste tú y fui yo, con mi pecado, con mi miseria, con mi doble vida, con mi porquería, con todo lo que arrastro que no sirve para la salvación. Y mira qué interesante. Los primeros que reconocen al Señor en la sinagoga son los pecadores, son los endemoniados. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a acabar con nosotros. Sabemos quién eres, el Santo de Dios.
Entonces podríamos concluir que el demonio reconoce a Cristo, cree en Cristo, tiembla ante su presencia, pero no se convierte. Nos podría estar pasando otro tanto a nosotros. Creemos en Cristo, estamos en misa cada mañana, confesamos culpas y pecados, nos comemos a Cristo en la Eucaristía, pero salimos a la calle y ante la primera prueba sucumbimos y nos enojamos y gritamos y peleamos y hablamos malo y no perdonamos y tomamos lo que no es nuestro, y la impureza nos puede y nos vence, la lujuria nos acaba, la mentira es capaz de destruirnos. Creemos en Cristo, pero no acabamos de convertirnos. No acabamos de dejar que sea el Espíritu Santo de Dios el que rija y dirija toda nuestra existencia. Y lo importante de ese texto que es que el Señor reprendió al espíritu del mal, que habló con poder y que lo mandó a salir, y el espíritu salió sin hacerle daño al enfermo. Porque en fin de cuentas, lo más importante para Dios eres tú. Tu cuerpo, si quieres, para la felicidad de este mundo, tu alma para la de la vida eterna. Y ahí está la grandeza de Jesús, que leía bien, que hablaba con poder y que hacía lo que decía. Y cuando decía que creía en un Dios de amor, es porque era capaz de amar sobre todo al que no se lo merece, de perdonar al que no ha pedido perdón y de dar la vida, si fuera necesario, por aquellos que ama y quiere que se salven. El Cristo de la gloria predicaba con una autoridad y una palabra diferente, porque los maestros de la ley decían muchas cosas, pero hacían otras distintas a las que decían. Por eso Jesús de ellos decía: hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Sin embargo, Jesús hoy que es el inicio de su ministerio básicamente, hoy comienza su peregrinación pública y, si quieres, su subida a Jerusalén. Él decía y él hacía. Él reprendía al demonio y el demonio salía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? ¿Reprender al demonio? No. Pedir al Cristo que habita en nosotros, que por su preciosa sangre el demonio, el mundo y la carne no tengan parte con nosotros, porque somos propiedad exclusiva de Cristo. Que esta mañana sea de santidad, que ese Espíritu Santo de Dios de verdad venga sobre nosotros y que ese Espíritu nos permita sondear lo profundo del corazón de Dios y empezar ya a vivir como quienes somos, los hijos amados de Dios. Si lo entendemos así, solo falta decir: busca primero el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura.